Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. En esta oportunidad trabajaremos respecto de funciones de varias variables. Recordarles que ya estamos en la semana 10. Ok, una función en varias variables, ¿no es cierto? Anteriormente todas nuestras funciones tenían solo una variable. Ahora lo que estamos comentando es que mi función va a estar definida en términos de, por ejemplo, una función va a depender tanto de x como de y. Supongamos x cuadrado, solo depende de x ese término, y cubo, solo depende de y ese término, pero supongamos que un tercer término depende de ambos, tanto de x como de y, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcular derivadas, pero se denominan derivadas parciales, ya que como esta función depende de dos variables, tanto de x como de y, entonces cuando yo derivo, voy a derivar parcialmente respecto de x, significa que estoy considerando que solo x es variable y que y es constante. Por tanto, voy a hacer este pequeño ejemplo. Y aquí, ¿qué tengo? X cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, como estoy derivando respecto de x, esto tiene x, y eso, su derivada es 2x. El segundo término no tiene x, por tanto, su derivada es 0. Y el tercer término tiene x con y, la derivada de x es 1, por tanto, se mantiene el y a la cuarta. Ahora, a continuación, la derivada parcial respecto de y, de la misma función, hacemos el mismo procedimiento. El primer término tiene y, no, por tanto esa derivada es 0. El segundo término tiene y, sí, y cubo, y su derivada es 3y cuadrado, ¿verdad? Estoy derivando. El último término tiene y, sí, y es y a la cuarta. Entonces, su derivada es 4y cubo. Sin embargo, hay una x ahí que se mantiene y aquí me queda 4y al cubo. Ahora bien, eso está listo, pero siempre los coeficientes deben encabezar las expresiones. Por tanto, f sub i sería 3y cuadrado más 4 veces xy al cubo. ¿De acuerdo? De eso vamos a hablar hoy día, de funciones en varias variables, específicamente de sus derivadas. Vamos a ir con las derivadas parciales primero y después vamos a ver algo particular. Entonces, ahora bien, ustedes observan aquí que tengo una función que depende de x y de y, que es seno de x por coseno de y. Ahí hay un por. Entonces, quiero la segunda derivada con respecto de x menos la segunda derivada con respecto de y. Obviamente, primero partimos por calcular las derivadas de primer orden. Entonces la derivada de seno es coseno de x, ¿no es cierto? Estoy derivando con respecto a x, pero este estaba multiplicando, así que se queda coseno de y. Ahora bien, derivo con respecto a y. La derivada de coseno de y, la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces va a ser menos seno de y, pero resulta que el seno de x estaba multiplicando. Por eso se queda. ¿De acuerdo? Perdón. Ahora, voy a, eh, voy a calcular la segunda derivada con respecto a x. O sea, esto que ya lo derivé con respecto a x, ¿verdad? Lo voy a volver a derivar con respecto a x. Voy de nuevo. ¿Cuánto es la derivada? Este es el que tiene x, ¿verdad? La derivada de coseno de x es menos seno de x. Bueno, la derivada del argumento, que en este caso es 1, y se mantiene el coseno de y. Voy con la segunda respecto de y. Acuérdate que esto es lo que voy a derivar. La derivada de seno es coseno. Y toda esta expresión que estaba multiplicando se queda. La derivada de seno es coseno de y. Entonces, ¿qué ocurre ahora? El problema me decía calcular la segunda derivada respecto de x. Réstale la segunda derivada respecto de y. La segunda de x es menos seno de x por el coseno de y.
le voy a restar, según lo que me está pidiendo el ejercicio, la expresión que define a la derivada de orden 2 de y. ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que nos queda menos seno de x coseno de y, menos y menos da más seno de x coseno de y. Son la misma expresión, pero tienen signos opuestos. Por tanto, este resultado es 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que estar atentos a entender que si bien si bien es cierto, perdón, lo que tenemos aquí son funciones que tienen más de una variable, desde 2 en adelante. Estamos trabajando todo el rato con 2, pero podrían ser 3. Lo importante es que estamos derivando, cada vez que derivemos respecto de una variable, las demás se consideran constantes. Bien, voy acá. Me están pidiendo la derivada parcial. Dice, calcula las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. Aquí dice primeras derivadas. Entonces me están pidiendo calcular f sub x y f sub y solamente, no las derivadas de segundo orden. O más, solo esas. Bien, ahora nosotros sabemos, antes de derivar, yo me gustaría escribir la función f de xy como logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se deriva el logaritmo natural? Siempre es una fracción donde en el denominador se copia el argumento, tal cual. Este es mi argumento, ¿no es cierto? Es a lo que se le está aplicando el logaritmo. Entonces, esto va a ser x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Alguien puede decir, ¿para qué le puse el un medio? Porque ahora me va a servir cuando en el numerador deriva esta expresión. Cuando yo derivo esta expresión me queda un medio por la base, le resto 1, o sea, me queda menos un medio, por la derivada de la base. Acuérdate que estoy derivando con respecto a x, así que esto me queda 2x. ¿Qué ocurre aquí? S se simplifica con aquel, ¿no es cierto? Arriba queda, arriba queda x, ¿no es cierto? Y esta expresión es menos un medio. Si la muevo al denominador va a ser un medio, o sea, va a ser x cuadrado más y cuadrado a la un medio, que es lo que yo tenía, por x cuadrado más y cuadrado a la un medio. Esto está en el denominador, pero lo importante es eso. Conservo la base y los exponentes se suman. ¿Cuánto es un medio más un medio? 1. Por eso es que esto queda x cuadrado más y cuadrado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Calcular la derivada parcial con respecto a y, que la verdad es que es bastante similar, prácticamente igual, pero obviamente mi variable ahora es y. Cuando derivo logaritmo natural, como dije anteriormente, el argumento se toma tal cual, idéntico en el denominador. Y en el numerador, esta expresión se deriva. Recuerda que esta es una potencia primero, entonces esto es un medio de la base elevado al exponente que tenía menos 1, o sea, menos un medio. Recuerda que un medio menos 1, menos un medio. Y finalmente derivo la base respecto de y. En este caso la derivada es 2y. ¿Por qué el x no juega ningún rol? Porque está aparte, está separado por un más. Como estoy derivando respecto de y, esa expresión, su derivada es 0. ¿Ya? Ok. Y ahora voy a simplificar esos 2 y me queda una i arriba y la misma propiedad que usamos recién, que es que este menos un medio lo muevo al denominador, que es un medio positivo, la base se conserva y los exponentes se suman. Un medio más un medio, 1. Entonces simplemente nos queda esa expresión.
que es la misma de acá. ¿Se dan cuenta? Bastante similares las derivadas, solamente que una tiene ahí la x en el numerador y la otra la y. Bien, vamos por otro ejercicio. Acá tenemos esta función que mezcla exponencial y seno, ¿no es cierto? Con las dos variables ahí respectivas. Entonces, ahora bien, ¿por qué esto no queda regla del producto? Porque alguien podría pensar, pero profe, aquí hay un producto, debería ser la derivada al primero, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por el segundo derivado. Eso ocurriría si ambas tuvieran la misma variable, pero como una tiene una variable, la otra otra, entonces cuando derivo una, esta es constante, y al revés, cuando derivo la otra, la primera es constante. Vamos a derivar entonces con respecto a x. La derivada del exponencial es ella misma, sí, por la derivada de el exponente, que en este caso es menos 1. El seno de y se mantiene. Ahora bien, ¿cuánto es la derivada parcial con respecto a y? Perdón, me faltó derivar la segunda, el segundo término, disculpen, porque solo he derivado esto, ahí. Solo he derivado eso, ¿verdad? Bien, entonces voy a derivar el segundo término, que es, estoy derivando con respecto a x, ¿recuerda? La derivada de seno es coseno, entonces me queda menos e elevado a la menos i, coseno de x, ¿de acuerdo? No hay nada más que hacer porque ya derivé respecto de x. Voy a derivar con respecto a y voy ahora. La derivada de seno de y, la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Entonces queda el elevado a menos x, coseno de y. Y acá, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de y? Acuérdate. Entonces esto va a ser e a la menos i por menos 1. Pero como ahí también hay un menos, queda más. Y bueno, el seno de x se mantiene porque eh, está multiplicando. ¿De acuerdo? ¿Por qué solamente calculé las derivadas de primer orden? Porque eso decía el enunciado del problema. Decía calcular las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. Bien. Antes de pasar al último problema, que es distinto, quiero aquí también, por ejemplo, agregar otro ejemplo, que si yo tuviese, por ejemplo, f de x, y esto es, por ejemplo, x cuadrado por elevado a x, te das cuenta que ambas tienen x más y cuadrado, pongamos ahí. Entonces, si yo derivo con respecto a x, voy a tener que derivar solamente esta expresión, ¿verdad? Solo eso tiene x. Y cuando derive con respecto a y, solo esto tiene y. Entonces, la derivada con respecto a y está bastante sencilla porque es simplemente 2i, ¿verdad? No hay más i. Pero acá arriba hay dos términos que se están multiplicando y ambos tienen la variable por la cual estoy derivando. Entonces ahí se utiliza la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, después lo vamos a hacer, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Esta se mantiene, ¿verdad? Más x cuadrado por la derivada del exponencial es ella misma por 1, en este caso, que es su derivada. Esa sería la derivada parcial respecto de x, perdón. Ok, bien. Y el último problema es un problema distinto. Me están preguntando por df a dt. ¿No es cierto? Aquí hay una función que está en derivada y total, no parcial. Pero aquí hay que entender que mi función f depende de las variables x e y a su vez x depende de t e y depende de t. Este problema se trabaja con regla de la cadena.
entendiendo que mi función f depende de x e y, y a su vez x depende de t, e y depende de t. Entonces, ese arbolito ahí de derivadas, nosotros decimos que de f a de t va a ser, voy por este ladito primero, va a ser, disculpen, de f a de x por dx a de t, más, voy por el otro lado, ¿no es cierto? Aquí terminé mi lado, ahí, voy con otro color por allá, va a ser df a de y por di a de t. Df a de y por di a de t. ¿Ok? Bien, ok. Voy a derivar, esta función es mi f, ¿verdad? Y la voy a derivar con respecto a x aquí y con respecto a y acá. Bien, voy a derivarla con respecto a y, está un poquito más fácil porque la derivada de y es 1, entonces me va a quedar Euler a la 1 partido por x. ¿Ya? Euler a la 1 partido por x. Ok. Y aquí es de i a de t. Esto me da 2t sobre 2. ¿No es cierto? Esto estoy derivándolo con respecto a t. Ok. Después voy a derivar acá esto con respecto a y. Esto es Euler a la i por x a la menos 1, porque si no es como un poquito difícil de derivarlo. Entonces, derivo con respecto a x, esto me va a quedar Euler i por x a la menos 1, que es lo mismo que i partido por x, por la derivada de esta expresión. Y la derivada de esa expresión es menos i por x a la menos 2, ¿verdad? Entonces, esa expresión, ¿no es cierto?, nos queda menos i sobre x cuadrado. Euler i sobre x. Vuelvo a la misma expresión. Menos i sobre x cuadrado por Euler a la i sobre x. Ok. Ahí tengo la derivada. Perdón, aquí faltó algo. Que cuando derive con respecto a y, siempre tengo la expresión original, Euler a la i sobre x, perdón. Y aquí cuando derivé con respecto a y, era 1 partido por x, la derivada del argumento. Acuérdense que aparte de escribir la función, tengo que derivar ese argumento. En el primer caso lo hago respecto de x, porque así me lo piden, y acá lo hago respecto de y. Aquí me falta algo, sí, y es la derivada con respecto a x de esta expresión, con respecto a t, perdón, y eso es menos 1. Entonces aquí tengo un menos, va a dar más. Va a dar i sobre x cuadrado por Euler a la i sobre x más 1 partido por x, Euler a la i sobre x, estos dos se van a ir, y aquí hay un t. Podríamos poner este t aquí inclusive. Ujú. Bien, esa sería mi función de f a de t. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que me falta es entender que eh, quiero que esto esté en términos de t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este t está listo, pero todo lo demás no. Tengo que entender que x se llama 1 menos t y que y se llama t cuadrado sobre 2. Y tengo que reemplazarlos. ¿Ya? Eso sería como lo final. Recuerda quién es y, t cuadrado partido por 2 sobre x
sobre x cuadrado, lo voy a cambiar al tiro mejor. ¿Quién es x cuadrado? ¿Quién es x, perdón? 1 menos t, pero está al cuadrado. Por e elevado a i, que es t cuadrado sobre 2, está dividido por x, que es 1 menos t. Más t sobre x, 1 menos t, por Euler a lo mismo que está acá. Vamos a tratar de arreglar un poquito esto para que se vea un poquito mejor. ¿Cómo nos quedaría? Am, Aquí me va a quedar esto dividido por 1. Entonces me va a quedar t cuadrado sobre 2, 1 menos t a la 2, por Euler a t cuadrado sobre 2 por 1 menos t, más, bueno, esta expresión estaba listita, no hay nada que hacer ahí. Y este Euler es idéntico al que está acá. O sea, es t cuadrado sobre 2 por 1 menos t. Esta es mi derivada parcial, ¿no es cierto? Utilizando regla de la cadena. ¿Dónde está la clave de este proceso? Igual este ejercicio tenía ahí varios detalles, pero más que todo hay que entender que hay que hacer este diagrama entendiendo las ramitas, que mi función f depende de x y de y, a su vez x depende de t e y depende de t, ¿ya? Entonces ahí derivo parcialmente con respecto a x porque f tiene dos variables y después derivo la x con respecto a t. Por eso ahí aparece derivada total porque es una sola variable. Derivada parcial con respecto a y, voy por el lado celeste, más de i a de t, que es esta función y que depende de la variable t. Ujú. Ok, si nosotros nos centramos aquí, ¿quién es de x a de t? Voy a repasar ahí, eso es menos 1, que es el menos 1 que está ahí. ¿Quién es de i a de t? 2t sobre 2, o sea, simplemente t, que es ese que se mueve ahí después. Y lo que estaba un poco más, con más trabajo, ¿no es cierto?, era derivar esta expresión, donde debemos entender primero que el Euler se mantiene, pero aquí lo derivo respecto de x. Entonces ahí tuve que subir la expresión y armarlo ahí. Lo hicimos con detalle hace un segundo. Y acá cuando derivo con respecto a y, simplemente me queda 1 sobre x. Ok. Bien, muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión de ejercicios.